a invadirlas, apoderarse de la maquinaria, nutrirse, desarrollarse y multiplicarse. Entonces, por eso es que se les da esa característica, este adjetivo, ¿verdad? La replicación de los virus se va a llevar a cabo a través de un ensamblaje de cada uno de sus componentes de forma individual. Una vez entra la célula, ya sea por una endocitosis, el material genético puede liberarse, llegar hasta el núcleo y en el núcleo comenzar a replicarse. Pero antes de hablar un poco sobre la replicación, que ya la vamos a ver un poco adelante, es necesario mencionar muchas características del virus en sí. Una de ellas es el genoma, o sea, está compuesto por material genético. Este puede ser de tipo ADN o de tipo ARN, que va a encontrarse dentro del virus, rodeado por una estructura proteica. Muchos de esos virus, aparte de su estructura proteica, pueden tener una membrana adicional. Estos que tienen una membrana reciben el nombre de virus envueltos. Aquellos que no la poseen, que solo poseen la cápside o estructura proteica, ya se conocen como virus desnudos, y también lo vamos a ver ya con un poco más de detalle adelante. Ya les había mencionado que estos virus, si no están parasitando, si no se apoderan de la célula, ellos no pueden llevar a cabo una replicación viral. No pueden producir sus nutrientes, no pueden producir sustratos, no pueden producir energía por ellos mismos. Necesitan la maquinaria de una célula para poder desarrollarse. Asimismo, la replicación de su material genético se lleva a cabo dentro de la célula a la cual van a infectar. No pueden desarrollar o replicar su material genético a expensas, ¿verdad?, de estar dentro de la célula. A diferencia de los otros microorganismos, si ustedes se recuerdan, el virus, bacterias, muchos de ellos sí necesitan para su ciclo de vida afectar intracelularmente, pero en muchos casos no es así como que indispensable. En el caso de los virus, sí es indispensable para ellos llevar a cabo todo este proceso para poder desarrollarse. En el caso de los virus, necesitan tener dentro de sus características la virulencia, la capacidad de ser infeccioso, ¿verdad?, para así poder soportar condiciones ambientales adversas que puedan interferir, que puedan afectar su desarrollo. Entonces, para poder realizar cada uno de esos procesos, para poder ser infectante, debe ser capaz de colonizar, de apoderarse, ¿verdad?, de la célula, y así poder a partir de ella producir cada uno de sus componentes internos. En el caso de los virus, la partícula viral está compuesta, ya lo habíamos visto, descrito al principio, está compuesto por el material genético, que acá está ejemplificado en la imagen, el material genético rodeado de una capa proteica. El material genético, como les decía, puede ser ADN o ARN. Ese sería el genoma. Aparte, la capa proteica, conocida como una cápside, y existen otros virus que, aparte de su capa proteica o su cápside, posee una membrana adicional. En muchos casos esta está producida por otras glicoproteínas. Además puede tener ya sea
virus desnudos o virus envueltos dentro, si está dentro de su membrana externa o si está entre la cápside, pueden haber diversas enzimas o proteínas específicas que le van a servir para la adherencia, para la afinidad que tengan o el tropismo para células específicas, dependiendo del virus. Así los virus tienen especificidad para unirse a células en un órgano específico. Entonces, esas son las características básicas morfológicas que pueden presentar. En el caso de la diapositiva anterior, permítanme, lo que les mencionaba, acá el virus que está compuesto solo del genoma o el material genético y su capa de proteínas o cápsides se le conoce como virus desnudos. Aquellos que poseen su membrana externa adicional son conocidos como virus envueltos. Acá está detallado, ¿verdad? El virus puede tener ya sea su material genético ADN o ARN, más las proteínas estructurales, que es la capa de proteínas o la cápside. Algunos, adicionalmente, como les mencionaba, pueden tener ya sea enzimas o algunas proteínas de adherencia específicas. Por eso está más o menos, algunos sí las poseen, otros no. Entonces, la unión de toda esta estructura se conoce como nucleocápside y vamos a obtener el virus de cápsides sin envoltura. Hay otros que están compuestos por la nucleocápside, que incluyen todas esas estructuras, su material genético, la capa proteica, y pueden tener presente ya sea enzimas o proteínas adicionales de adherencia, formando en sí la nucleocápside. Pero adicionalmente, la glucoproteína o la membrana, ¿verdad?, externa, y en este caso obtendríamos lo que es un virus envuelto. Entonces, estas son las características básicas que puede tener este virus. Entonces, bien, tenemos básicamente dos, dentro de la clasificación de los virus, estos pueden clasificarse como virus desnudos, virus envueltos, pueden clasificarse también dependiendo la estructura de su genoma, o dependiendo de la morfología, si puede clasificarse como icosaédrico o helicoidal. Algunos que se clasifican dependiendo el órgano diana que van a afectar. Entonces, pueden haber diversos tipos de clasificación. En el caso de esa clasificación, los virus desnudos tienen una peculiaridad, que a pesar que, por así decirlo, son virus, los virus envueltos, tienen una membrana adicional, pero a pesar de que poseen esa membrana, no, esos virus tienen una resistencia mucho menor, son más lábiles a condiciones de acidez, de sequedad, en presencia de detergentes o un ambiente hostil. En cambio, el virus desnudo sí tiene una mayor resistencia, ¿verdad?, a todo este ambiente hostil, como lo es la desecación, los ácidos o los detergentes. Entonces, podemos ver que es así como que lo contrario, ¿verdad? El virus envuelto, que se supondría que porque tiene una capa adicional sería más resistente, tiene a ser un poco más lábil, ¿verdad? En el caso de la cápside o envoltura, esa tiene ciertas características específicas, porque es muy importante para el virus, ya que la capa externa le permite protección, almacenamiento, asimismo transporte del virus. Entonces, esta capa, esta cápside o envoltura le va a permitir al virus poder transportarse y llegar específicamente hacia la célula diana.
Asimismo, porque en esa cápside o en la envoltura pueden estar presentes las enzimas o proteínas de membrana de adherencia que sean específicas para la célula que van a infectar. Entonces, una vez el virus frente a la célula, va a entrar a la célula por endocitosis. Llega, se adhiere, su capa, en este caso podría ser un virus envuelto, ¿verdad? Su membrana queda adherida, se va a desdoblar el material genético, va a ir específicamente hacia el núcleo, donde el virus, una vez entrando a la célula, se va a apoderar de la maquinaria celular. Existe una replicación del material genético dentro del núcleo de la célula. Asimismo, hay una replicación proteica para producir la cápside. Una vez obtenidas las estructuras, los componentes genómicos, va a salir hacia el citoplasma, donde se van a unir a las proteínas que van a formar la cápside. Una vez formada la cápside alrededor del material genético, entonces el virus va a estar listo para posteriormente salir de la célula, las nuevas replicaciones virales, para ir a invadir nuevas células. En este caso, la célula que ya quedó afectada, se lleva a cabo una respuesta inmunitaria, ¿verdad? En el momento que hay un agente extraño, se activan las células de defensa, los linfocitos T, que reconocen ya la célula como algo extraño, y esa célula, parte de que ya fue invadida por el virus que fue usada para la replicación, puede destruirse, entrar a un proceso de lisis, o puede llevar a cabo una transformación, ¿verdad? En este caso, transformarse en una célula de tipo ya sea benigno o maligno. Entonces, esas son algunas características que pueden presentarse al momento de que el virus entra a la célula, la invade, se replica, ¿verdad? En cuanto al mecanismo de la lesión vírica, intervienen diversos aspectos. Primeramente, uno de los determinantes de la lesión va a ser el tropismo tisular. No es que todos los virus van a ir a afectar todas las células. Dependiendo del tipo de virus, si son virus respiratorios, virus digestivos, van a ser células específicas que van a ir a invadir para poder replicarse. Entonces, la lesión vírica va a depender, ¿verdad?, de ese tropismo tisular, de la presencia que tenga este virus, de los receptores para poder identificar y adherirse específicamente a la célula del huésped. Asimismo, la capacidad de replicación de este virus en algunas células va a depender de esa capacidad, la lesión que pueda llegar a producir en la célula. Otro de los aspectos que intervienen o que afectan para llevar a cabo la lesión vírica sería la temperatura, asimismo la presencia de algunos agentes químicos que puedan interferir, que puedan bloquear la unión de este virus a la célula, o a afectar el tropismo del virus hacia la célula. Entonces van a depender de cada uno de esos aspectos para que el virus pueda lesionar la célula. Pero si el virus, una vez entrando al organismo, tiene el material adecuado para poder identificar la célula diana, la célula la cual tiene tropismo,
se va a ir a unir a estos receptores y una vez entrando la célula, el virus a la célula, puede llevar a cabo su replicación tanto de su material genético o genoma, así como también su componente proteico, su cápside, ¿verdad? Y producir nuevas proteínas víricas internamente en la célula. Estas proteínas tienen cierto efecto negativo a nivel celular. Puede haber una alteración metabólica en la célula y por lo tanto, posterior a esa alteración, llevarse a cabo una lisis celular. Entonces, esta es otra de las alteraciones que pueden suceder, una lisis o fusión de la célula, formando así sinsitios, que son alteraciones celulares que pueden aparecer debido a la afectación vírica. Puede haber una transformación neoplásica, lo que les mencionaba, esta célula una vez siendo infectada, si no se destruye, puede realizar un proceso de mutación o alteración y producirse lo que son células neoplásicas. También asimismo puede mostrar o presentar lo que son antígenos víricos, que estos van a ser identificados por células del sistema inmunológico, principalmente células T, que van a detectar estos antígenos víricos y van a actuar en vías de eliminar este virus. Entonces, estas células, en muchos casos, al identificar una célula que esté infectada, van a hacer que esta célula pueda alterar su morfología o van a inducir, esa es la palabra, van a inducir la destrucción celular con vías de que también el virus, una vez la célula se destruya, pues el virus no va a tener la maquinaria para poder multiplicarse. Entonces, de esa manera, básicamente es que llevan a cabo todo su proceso de multiplicación o replicación el virus dentro de la célula. Entonces, dentro de los daños que puede producir el virus a nivel celular, podemos mencionar los efectos citopáticos directos. En el caso, como lo dice su nombre, ¿verdad? Citopáticos, o sea, va a alterar la morfología celular debido a los componentes del virus. Esos pueden tener enzimas degradantes, proteínas tóxicas que van a inducir en la célula una apoptosis, o sea, una muerte celular debido a esa alteración que se produce por la presencia de este virus en la célula. Asimismo, puede haber una respuesta inmunitaria antivírica. Si se recuerdan el día de ayer, veíamos que a causa de los parásitos, muchas veces la respuesta inmunológica tiende a alterar más el organismo que el microorganismo en sí. Entonces puede darse también este efecto en las personas o en esa célula, ¿verdad? Viene la célula, es infectada y por lo tanto esta celulita pues va a mandar una señal de alarma, se va a activar el sistema inmunológico y la respuesta inmunológica que se va a producir a partir de los linfocitos T citotóxicos puede ser demasiado exagerada esta respuesta y con lo cual va a producir una lesión celular. También lo que veíamos, y ya lo estábamos hablando, es la transformación de las células, ¿verdad? En células tumorales, ya sea de tipo benigno o maligno, se puede producir a causa de la presencia de estos virus. En cuanto
al diagnóstico de las patologías producidas por estos virus, podemos mencionar que, como ya les había comentado el día de ayer, los virus no pueden observarse al microscopio. Muchos de esos diagnósticos se hacen por biología molecular, por cultivos celulares, en células de monos, pero puede hacerse una identificación de una alteración celular que se haya producido por la presencia de virus que estén alterando o que estén invadiendo una célula debido a esta alteración que puede ocurrir en la célula de tipo una alteración citológica. Entonces eso puede ayudar para el diagnóstico, no para todos los tipos de virus, pero dependiendo el cuadro clínico del paciente, la historia clínica, ese paciente puede verse afectada la estructura celular. Por ejemplo, en el caso del citomegalovirus, hay un aumento del tamaño de la célula. A nivel nuclear se observa una inclusión eosinófila y en el citoplasma se pueden observar inclusiones basófilas pequeñas. Ya lo vamos a ver en una imagen, ¿verdad? Acá la inclusión a nivel nuclear de tipo eosinófila y a nivel citoplasmática de tipo basófilo, ¿verdad? Hay un agrandamiento celular y la alteración que produce este virus, el citomegalovirus, a nivel celular, se le da la caracterización como ojo de búho. Entonces, esa morfología, esa alteración citológica que se puede observar, da un indicio de que la célula ha sido infectada por citomegalovirus. Entonces, esta es una de las formas de diagnóstico a través de la alteración celular. Tenemos otro ejemplo acá, en el caso del virus del herpes, en el cual se forma una inclusión nuclear aumentada de tamaño y se rodea de un halo claro a nivel de las células, como se observa acá. Entonces, esas son características específicas que pueden presentar las células, unas alteraciones que va a interpretarse como una alteración vírica. Pero no es que todos los virus van a producir estas alteraciones. Como ya les había mencionado, los virus, hay unos que no se realiza el diagnóstico de este tipo. Pueden hacerse a través de pruebas de biología molecular, pruebas inmunológicas. Entonces, en el caso de los virus como la polio, ellos no van a producir inclusiones y por lo tanto no se puede hacer un diagnóstico de tipo citológico. Tenemos asimismo los ejemplos, ¿verdad?, de las inclusiones víricas. En el caso del citomegalovirus, como ya lo habíamos visto, que se observan inclusiones nucleares bien definidas, un agrandamiento del núcleo, y a nivel del citoplasma las inclusiones son un poco menos definidas, pero se ve la alteración, la célula aumenta de tamaño. Este es en el caso de una muestra de pulmón. Tenemos en este caso la infección por un virus, por el virus de la varicela zoster a nivel de piel, en donde se forman lo que son sincitios, o sea, unión de varias células, y por esa alteración podría dar una semejanza que hay una multinucleación. Sin embargo, no es que haya múltiples núcleos, sino que hay una unión de varias células y por lo tanto se ve esta alteración.
En el caso del virus de la hepatitis B, a nivel de los hepatocitos, estos tienden a agrandar su tamaño, se observa granulación a nivel del citoplasma y esta granulación que se observa da una apariencia como de vidrio esmerilado. Entonces, estas son algunas características citológicas que se van a observar y que van a permitir hacer un diagnóstico de la presencia de el virus que puede estar afectando. No se observa directamente el virus, sino la alteración morfológica que se produce. En el caso de los virus, se caracterizan porque unos pueden desarrollar cuadros patológicos que son transitorios, son temporales. En este caso se incluyen los virus de la gripe. Sin embargo, hay otros virus que pueden alojarse en las células del huésped, seguirse multiplicando en esta zona, y hay otros que se quedan de manera latente. En este caso podemos hablar sobre el virus de la varicela zoster, que una vez desarrollándose en la persona el cuadro de varicela, a nivel de terminaciones nerviosas, este virus queda latente y la persona que ya desarrolló un cuadro de varicela, ya en edad un poco más avanzada, si entra un proceso de estrés, puede verse alterado su sistema inmunológico y activarse este virus, el virus del herpes zóster, y desarrollarse ya no varicela, sino que se desarrolla herpes zóster en la persona. Entonces, puede darse estas alteraciones. Asimismo, esto ya lo veíamos posterior a la alteración que pueda desarrollarse en la célula, se puede producir ya sea un tumor benigno o maligno. Otra característica que presentan los virus es que un solo virus puede producir diversos o varios cuadros clínicos, y varios virus pueden producir el mismo cuadro clínico. Entonces, podemos ver la amplia variedad de procesos que pueden aparecer y que pueden repercutir en el diagnóstico. Sin embargo, es muy importante la capacidad y la experiencia del médico para poder identificar adecuadamente. Tenemos acá en este cuadro una clasificación en cuanto a los sistemas de órganos, cuáles son los virus que se ven involucrados en el desarrollo de patologías. A nivel respiratorio, tenemos los adenovirus, los rinovirus, virus de la gripe A y B, el virus sincitial respiratorio. A nivel digestivo podemos encontrar el virus de la parotiditis, rotavirus, norovirus, los virus de la hepatitis A, B, C, D y E. Y asimismo, a nivel sistémico, pueden haber algunos con erupciones cutáneas, como el virus del sarampión, rubiola, el virus de la varicela zoster, el virus del herpes simple, ya sea tipo 1 o tipo 2. Y pueden haber otros con trastornos hematopoyéticos, como lo es el citomegalovirus, virus de Epstein-Barr y el virus del VIH, serotipo 1 y serotipo 2. Eso con respecto a los virus. Tenemos el grupo de las bacterias. Este grupo, dentro de los microorganismos, creo que es el más variado. Existen millones de bacterias que pueden estar presentes en nuestro cuerpo. Tenemos a nivel de piel, a nivel de sistema digestivo. A nivel de sistema digestivo podemos encontrar hasta 10 elevado a la 4 millones de bacterias, ¿verdad? 10 a la 4 bacterias. Entonces es una gran cantidad de bacterias que podemos encontrar en el ambiente a nivel de piel, a nivel de sistema digestivo. El grupo de las bacterias se caracteriza porque son microorganismos procariotas
se puede decir que es de los menos evolucionados dentro de su morfología. Dentro de su estructura se encuentra presente el péptidoglucano, que tiene la característica de permitir la clasificación conforme a la coloración de Gram, que ya la vamos a ver. El hecho de que las bacterias sean células procariotas hace referencia a que esta célula carece de núcleos u otros órganos que se delimiten por membrana, ¿verdad? Son de los microorganismos menos avanzados, sin embargo, tienen la capacidad de replicarse y de poder llevar a cabo un proceso patológico en el organismo. Entonces, les mencionaba, las bacterias dentro de su estructura tienen peptidoglucano. Este peptidoglucano, en unas bibliografías dice peptidoglicano, va a determinar si esta bacteria se clasifica como gram positiva o gram negativa. Aquellas bacterias que su pared de peptidoglicano es delgada, que tienen escasa cantidad de peptidoglucano, adquieren una coloración roja, rosada, y en cuanto a la coloración de Gram, se clasifican como Gram negativas. Aquellas bacterias que su pared celular tiene un contenido alto de peptidoglucano y es bastante gruesa su capa de peptidoglucano, cuando se le aplica la coloración de Gram, esas tienden a adquirir una coloración morada o violeta, y esta se caracteriza o se clasifica como bacteria gram positiva. Esa es una de las clasificaciones que se le puede dar a la bacteria. Clasificarlas como gram positivas, gram negativas. Asimismo, se pueden clasificar como dependiendo de su morfología. Tenemos a aquellos que son redondos, se clasifican como cocos. Los que son alargados se clasifican como bacilos. Tenemos los espirilos, que tienen una morfología en forma de espiroqueta. Aquellos que son curvados, clasificados como vibriones. Y dependiendo de la agregación que tengan, estas bacterias también se pueden clasificar. Aquellos que su agregación es en forma de cadena se conocen como estreptococos. Aquellos que su agregación es en forma de racimos se conocen como estafilococos. Aquellos que se unen, en el caso de los bacilos, diplobacilos, aunque son más comunes los diplococos, ¿verdad? Aquellos cocos que se unen en pareja. Entonces tenemos la clasificación dependiendo de su agregación, dependiendo de su morfología y dependiendo de su coloración. Dependiendo de la tensión de Gram, como Gram negativo, que colorean de rosado, Gram positivo, se colorean de morado. Asimismo, se pueden clasificar dependiendo la necesidad de oxígeno. Aquellos que se pueden clasificar como aerobios o anaerobios. Hay unos que son anaerobios estrictos, o sea, que pueden crecer a expensas de la presencia de oxígeno, ¿verdad? Y aquellos que son aerobios estrictos que necesitan la presencia del oxígeno para poder crecer. Entonces, esas son las características que podemos mencionar y a través de las cuales se pueden clasificar. Como veíamos el día de ayer, los parásitos tienen ciertas estructuras que también les permiten su clasificación. En el caso de las bacterias, también muchas bacterias tienen estructuras que le permiten llevar a cabo diversas funciones. Por ejemplo, los flagelos. En el caso de los flagelos, pueden estar presentes
en los extremos de las bacterias, dependiendo del tipo de bacteria, puede ser un solo flagelo, puede tener varios flagelos. Entonces, esta su característica o su función es permitir, ¿verdad?, el desplazamiento, el movimiento de la bacteria. Tenemos las fimbrias, que esos son ya vellitos, por así decirlo, estructuras más pequeñas, más cortas que los flagelos, más delgadas, que su función es permitir la adherencia de la bacteria hacia la célula del huésped. Entonces, dependiendo de las condiciones que le dé el huésped o el hospedador a la bacteria, así va a disponer esta de diversos nutrientes, ¿verdad? Entonces, las bacterias pueden encontrarse, o también es parte de la clasificación que se les puede dar. Algunas son intracelulares estrictas, hay otras que son extracelulares estrictas y otras extracelulares facultativas, o sea, que pueden invadir ya sea intracelularmente o extracelularmente. Hay unas que son específicas, por ejemplo, Clamidia trachomatis, que es una bacteria intracelular estricta. Tenemos acá una imagen en donde en el cuadro A es una tinción de Gram. Podemos ver diplococos, se observan algunos diplococos, otros coquitos así en cadena, son cocos gram positivos, y se caracteriza o se clasifica la identificación que se hace de un Streptococcus pneumoniae. En esa otra imagen podemos ver algunas bacterias, en este caso son enterobacterias, son gram negativas, estas pueden infectar intracelularmente o extracelularmente. En este caso, las bacterias, las enterobacterias, se caracterizan por ser extracelulares facultativas, pueden invadir ya sea a nivel celular o extracelular. En este caso, hacemos referencia a algunas que, por ejemplo, Klebsiella, Klebsiella pneumoniae o Escherichia coli. Acá tenemos en esta otra imagen una tinción de plata en un tejido cerebral en donde se pueden identificar algunas espiroquetas que se hace referencia a la Borrelia burgdorferi que causa la enfermedad de Lyme. Entonces tenemos acá, pues se puede apreciar la morfología helicoidal o forma de espiroqueta que tiene la bacteria. Algunas bacterias pueden colonizar a nivel de piel. Por ejemplo, podemos encontrar el Staphylococcus epidermidis. Podemos encontrar también el Propionibacterium acnes en personas que sufren de acné. Tienen a nivel de piel gran cantidad de estas bacterias. A nivel de boca, como flora normal, podemos encontrar, esas son bacterias que no están, se me ha escapado la palabra, pero son anaerobias, perdón. O sea, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, que lo podemos ubicar a nivel de la placa dental, y estas pueden ser causantes de la formación de caries a nivel dental. Tenemos algunas que son intracelulares obligadas. Ya habíamos mencionado el nombre, ¿verdad?, de la Clamidia trachomatis, que estas que son intracelulares obligadas dentro de su metabolismo estrictamente necesitan como fuente de energía el adenosín trifosfato, ¿verdad? Entonces, ahí la importancia de ellas de poder afectar intracelularmente.
Bueno, en el caso de las bacterias, ya habíamos hablado, en nuestro cuerpo pueden estar formando la flora mixta normal o microbiota mixta normal, o también conocida como microbioma normal. Entonces, a nivel de tubo digestivo, ¿verdad? Asimismo, a nivel de piel, a nivel intestinal, pueden estar presentes en la piel, pues esta es parte de la flora normal, la presencia de cada una de estas bacterias al encontrarse frente a otro agente extraño. Estas también sirven como barrera y la otra cosa que en este caso de esas bacterias que forman parte de nuestra flora normal, al haber una alteración del sistema inmunológico, estas pueden multiplicarse la cantidad de bacterias presentes y el hecho de que esté una mayor cantidad y que su sistema inmunológico esté bajo, pueden desarrollar un cuadro patológico en el paciente. No, no solo porque son parte de la flora normal, no pueden llegar a producir una enfermedad, va a depender, ¿verdad?, del estado inmunológico del paciente. En cuanto al mecanismo de lesión bacteriana, las bacterias están dotadas de varias herramientas o características que les permiten afectar al huésped, ¿verdad? Hay unas que tienen genes de virulencia o la virulencia bacteriana, ¿verdad?, que se refiere a la capacidad o las estructuras, componentes que tienen las bacterias para poder adherirse, invadir las células o tejidos y liberar toxinas para poder afectar al huésped. Tenemos los plásmidos o transposones, que estos son estructuras muy importantes que codifican la resistencia que tengan las bacterias a los antibióticos. Entonces, este componente es importante porque puede alterar, ¿verdad?, la sensibilidad o resistencia de la bacteria hacia un antibiótico. Puede convertir una bacteria sensible a los antibióticos en otra resistente. Entonces ahí entra lo que yo les mencionaba el día de ayer, ¿verdad?, del mal uso de los antibióticos, que puede afectar al paciente y posteriormente todas las bacterias volverse resistentes a los antibióticos, hasta el más fuerte. En cuanto al mecanismo de lesión bacteriana, tenemos la adherencia que tienen las bacterias a las células del huésped, que esas van a depender de estructuras como las adhesinas. En este caso, el Streptococcus pyogenes está dotado tanto de proteína F como de ácido teicoico, que va a permitir la unión de la bacteria a nivel celular. Entonces, el mecanismo pues va a depender de cada una de esas características que tenga el virus para poder afectar. Tenemos en el caso de la virulencia de bacterias intracelulares, una vez que la bacteria entra al organismo, va a depender de la capacidad que tenga la bacteria de adherirse a las células, asimismo de poder enmascararse o contrarrestar el sistema inmunológico, ¿verdad? Cada una de las barreras que tenga el organismo para que pueda desarrollar un cuadro patológico. Entonces, si la bacteria logra unirse a las células, logra poder adueñarse y desarrollarse, puede en ese momento comenzar a utilizar los nutrientes de la célula, multiplicarse, nutrirse, ¿verdad? Entonces, una vez entrando a la célula,
invadiendo, eso también le puede servir para poder enmascararse o esconderse ante el sistema inmunológico. Entonces tenemos así que muchas veces, por ejemplo, en el caso de Mycobacterium tuberculosis, una vez que logra entrar a los macrófagos alveolares, esos pueden servir a estas células del sistema inmunológico para poder transportar a este virus hacia otras zonas que no son las específicas donde esta bacteria afecta. Entonces, ahí podemos ver que en ese caso entra, ¿verdad? Que por vía hematógena se puede difundir hacia otras zonas alejadas de la puerta de entrada de la bacteria. Entonces, y esto pues va a depender de cuánto logre enmascararse la bacteria del sistema inmunológico. Tenemos la producción de toxinas bacterianas, que esto pues va a permitir a la bacteria poder afectar, poder subsistir, poder contrarrestar la resistencia del organismo, las endotoxinas y exotoxinas. También son muy importantes este componente para la resistencia de las bacterias ante las defensas del organismo. Tenemos también dentro de las estructuras o componentes bacterianos que van a ayudar a la bacteria para poder resistir algunas enzimas que son producidas por las bacterias. En este caso tenemos algunas proteasas, hialuronidasas, coagulasas, fibrinolicinas. En este caso las proteasas que actúan destruyendo ciertas proteínas estructurales a nivel celular. Las coagulasas, ¿verdad? En este caso son algunas bacterias las que producen esas enzimas que tienden a producir una coagulación. Tenemos algunas bacterias que producen toxinas. Esas toxinas alteran a nivel intracelular la señalización, y este tiene dos componentes, un componente activo y un componente de unión. El componente activo pues lleva a cabo una actividad enzimática, a pesar de que son toxinas, pues necesita o lleva a cabo siempre una actividad enzimática. Y los componentes de unión, que en este caso intervienen los receptores de superficie que permiten unirse o elaborar estructuras, o algunas bacterias pues tienen componentes estructurales que son específicos para unirse a nivel celular. Entonces esas pues son algunas características de virulencia que podemos mencionar de las bacterias. En este caso, como podemos ver, ¿verdad? Hay estructuras específicas que poseen las bacterias.
las estructuras o virulencia de las bacterias, nos encontramos también con los superantígenos, que estas son elementos que van a producirse y que van a desarrollar, van a provocar una respuesta inmunológica alta. Hay una proliferación de linfocitos T, asimismo una proliferación o aumento de citocinas en el lugar donde se lleva a cabo la infección, y posteriormente la liberación en exceso de todos estos elementos puede conllevar el desarrollo de un shock tóxico, que es característico de ciertas bacterias, como lo es el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes, que tienen característica, ¿verdad?, de desarrollar este cuadro. Tenemos también las neurotoxinas, que son otros elementos que tienen algunas bacterias, en este caso las características Clostridium botulinum y Clostridium tetani, causantes del botulismo y el tétano, relativamente, específicamente con cada una, ¿verdad? Entonces, estas tienen la característica de esas neurotoxinas de inhibir los neurotransmisores, y asimismo producen lo que es una parálisis. Pueden desembocar o desarrollar un cuadro bastante grave. En el caso de el tétano, se puede desarrollar una insuficiencia respiratoria por la parálisis de los músculos torácicos y diafragmáticos. Entonces el paciente está en una situación de tensión, todos los músculos, lo que no va a permitir, ¿verdad?, que este paciente pueda respirar adecuadamente y puede desarrollar la muerte en el paciente. Entonces, esto con respecto a las neurotoxinas. Tenemos asimismo las enterotoxinas, que esas van a afectar específicamente a nivel digestivo. Pueden desarrollar cuadros de disentería, cuadros a nivel digestivo, ¿verdad? Por ejemplo, Staphylococcus aureus se caracteriza por presentar una diarrea acuosa voluminosa, Vibrio cholerae, que puede afectarse produciendo un cuadro diarreico bastante grave. La persona, las evacuaciones se le caracterizan como en agua de arroz, bien acuosas, líquidas. Este paciente puede entrar en una deshidratación grave y eso es lo que le causa posteriormente la muerte, ¿verdad? Entonces son características o elementos que tienen estas bacterias que son parte de la virulencia y que le permiten subsistir y asimismo hacer daño al organismo en el que se encuentran. Tenemos el grupo de los hongos. Estos son microorganismos eucariotas, a diferencia de las bacterias, ¿verdad?, que son células procariotas. Dentro de sus características morfológicas podemos mencionar el contenido de quitina y de ergosterol, que le permiten una mayor resistencia a la pared del hongo, ¿verdad?, a diferencia de las bacterias. Estos se caracterizan porque pueden presentarse de forma unicelular o de forma pluricelular. La forma unicelular se le conoce como levadura, la forma levaduriforme, y la forma pluricelular se caracteriza por la presencia de hifas y diversas esporas
que van a llevar a cabo ya sea una reproducción sexual o asexual. Hay unos hongos que se conocen como dimórficos porque su crecimiento lo pueden desarrollar ya sea en forma de levadura o en forma micelial o levaduriforme. En ese caso, pues se conoce con ese nombre también a las formas pluricelulares. Estos que son dimórficos pueden crecer a dos temperaturas. A temperatura de 37 grados centígrados van a tener un crecimiento levaduriforme y la morfología de la colonia se presenta con una morfología cremosa. En ese caso de los dimórficos puede también crecer a una temperatura de 28 grados centígrados, que sería la temperatura ambiente. En este caso de la temperatura ambiente, los crecen en forma de micelio o filamentosa. Entonces, en este caso, vamos a encontrar los hongos que presentan esa morfología algodonosa, ¿verdad? Si ustedes colocan un pan, lo dejan en una bolsa por varios días, normalmente adquieren esa morfología como esponjosa, algodonosa. Esos tipos de morfología de esos hongos presentan o se conocen como filamentosos. En cambio, ya la otra morfología, la unicelular o levaduriforme, ¿verdad? Ya se les conoce así a los hongos levaduriformes. Y dimórficos, aquellos que pueden presentar ambos tipos de crecimiento. Los hongos pueden desarrollar diversos tipos de patología. Pueden desarrollar patologías o cuadros clínicos de tipo a nivel superficial, a nivel cutáneo, subcutáneo o sistémico. Tenemos aquellos que tienen afinidad por zonas reenriquecidas con queratina. En este caso se les da el nombre de dermatofitos. Estos dermatofitos pueden o tienen mayor afinidad por zonas como la piel, el pelo y las uñas, causando cuadros conocidos como tiñas. En el caso de las uñas, onicomicosis, ¿verdad? En este caso de estos tipos de hongos, la afección va a ser más superficial. Hay otros tipos de hongos que van a afectar a nivel subcutáneo, produciendo lo que son abscesos. Tenemos, como lo es el caso de esta imagen al lado derecho. Si ustedes se fijan, no es superficial, ya hay afectación a nivel subcutáneo y a esta afectación se le conoce como micetomas. Hay otros tipos de hongo, ¿verdad?, que van a producir una afectación de este tipo. Las infecciones ya un poco profundas causadas por hongos pueden llegar a diseminarse a nivel sistémico y ya se conocen como micosis sistémicas. Muchas de estas pueden llegar a nivel pulmonar, destruir órganos vitales que son específicos. Y en estos casos hay muchos de estos hongos que no son patógenos, sino que son hongos oportunistas que cuando el paciente, su sistema inmunológico se ve disminuido, entonces estos hongos tienden a afectarse, a alterarse, y es ahí donde podemos encontrar la presencia de estos hongos, ¿verdad? Que el paciente
Una vez inhalándolo, y si es un paciente inmunodeprimido, inmunocomprometido, el hongo puede hallar un ambiente adecuado para poder colonizar y multiplicarse. Entonces, estos tipos de hongos son más, afectan característicamente a este tipo de pacientes. Tenemos también los hongos endémicos, que estos, como su nombre lo dice, ¿verdad? La palabra endémico, que se refiere específicamente a una zona geográfica. Entonces, por ejemplo, los coccidioides son característicos en el sudeste de Estados Unidos. El histoplasma son característicos, o se puede encontrar mayor, su prevalencia es mayor, ¿verdad? A nivel del río de Ohio. Tenemos también el grupo de los hongos oportunistas, por ejemplo, los del género Cándida, Aspergillus, Mucor, los Cryptococcus, que estos son hongos ubicuos, o sea, se encuentran en el ambiente y de forma normal, pues ellos no van a producir ninguna afectación, no van a afectar al paciente, pero si encuentran la oportunidad, porque el sistema inmunológico del paciente está debilitado, entonces ahí sí pueden desarrollar cuadros clínicos patológicos en el paciente, ¿verdad? Pudiendo producir cuadros de necrosis a nivel tisular, hemorragias, oclusiones vasculares, respuestas inflamatorias. Entonces, podemos ver la afectación que puede tener este tipo de virus, que necesariamente no son patógenos, son oportunistas, pero ahí la importancia con los pacientitos que están inmunodeprimidos. En el caso de la transmisión y diseminación de estos microorganismos, acá tenemos un listado de las vías de transmisión. Puede transmitirse por contacto directo, ya sea directo o indirecto, por vía respiratoria, ¿verdad? A través de la inhalación de gotitas de flu, por vía fecal oral, transmisión sexual, a través de la transmisión vertical de la madre al feto o al recién nacido, los artrópodos que pueden servir como vectores. Entonces podemos ver las vías de transmisión que pueden tener cada uno de estos microorganismos. Un microorganismo patógeno va entonces a desarrollar la infección en un paciente media vez tenga los mecanismos suficientes para poder producir daño y asimismo que el paciente sea susceptible. Son bastante pocos, bueno, son pocos, sí, son contados los microorganismos que van a ser patógenos en sí, que no van a necesitar que el paciente tenga su sistema inmunológico deprimido, sino que van a afectar de manera natural, por así decirlo. Entonces, estos microorganismos necesitan poder contrarrestar cada una de las defensas del organismo para poder afectar. De entre las defensas que podemos mencionar a nivel de piel, ¿verdad? Que se encuentra la barrera queratinizada, el pH bajo, los ácidos grasos que estén presentes. A nivel respiratorio, los macrófagos alveolares que andan patrullando, por así decirlo, también estos microorganismos deben contrarrestar estas barreras. El aclaramiento mucociliar, la producción de este moco, ¿verdad? Los cilios, a nivel digestivo, el pH ácido en el estómago, el moco viscoso, el componente enzimático que pueda presentarse en esta. A nivel urogenital, el lavado repetido a través de la micción, ¿verdad? El entorno ácido que se crea por la flora vaginal
que se encuentra ahí, en este caso los lactobacillus. Entonces esto pues sirve de barrera para los microorganismos, y estos microorganismos, para poder afectar, para poder desarrollar el cuadro clínico, necesitan sobrepasar todas estas barreras, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco sobre el diagnóstico de laboratorio en las enfermedades víricas. En este caso, tenemos la citología. Hablamos de citología de manera general, ¿verdad? De la observación de las muestras en busca de células. A eso se refiere esta palabra. No es la citología que se hace rutinariamente, la citología vaginal, sino citología como ciencia, que se encarga del estudio, observación y análisis de la célula, en el cual se evalúa alteraciones morfológicas, inclusiones celulares, si hay destrucción celular, si hay una alteración de la morfología. Entonces, todos estos cambios citológicos van a permitir identificar la célula. Van a permitir identificar, las células que han sido afectadas y hacer una identificación del el virus que está afectando. Tenemos la microscopía electrónica, que esa no es rutinaria, se utiliza mayormente en los laboratorios de investigación, pero si se tiene la capacidad de un hospital, pues muy bueno sería, porque los virus no pueden observarse en un microscopio óptico normal. Asimismo, tenemos los cultivos celulares, ya se los había mencionado, en células de mono, ¿verdad? A partir de los cuales se pueden cultivar los virus y obtenerse para su identificación. Se puede hacer la identificación vírica a través de la inmunofluorescencia, a través de un análisis genómico del material genético en el cultivo celular. Tenemos en cuanto al diagnóstico de las enfermedades bacterianas, se requieren ciertos requisitos como para toda prueba de laboratorio, ¿verdad? Porque lo que se busca en el área de microbiología es el agente etiológico específico. Entonces, en este caso, estos microorganismos, para ser detectados, para ser identificados, es necesario que se aísle al agente extraño, y para poder aislarse se debe trabajar en un ambiente aséptico, limpio, que no haya contaminación de otro microorganismo del ambiente que pueda bloquear o interferir la identificación, ¿verdad? Entonces se necesita muestra adecuada, que sea del lugar donde se esté, el lugar donde entró el agente extraño. Asimismo, evitar contaminación de esta muestra. Una vez que se toma la muestra, esa que debe hacerse adecuadamente, se debe transportar de una manera adecuada y pronta al laboratorio. Se recomienda que el médico pueda proporcionar cierta información del diagnóstico presuntivo del paciente para la búsqueda de la gente que se esté sospechando. Se necesita en el área de bacteriología, dependiendo de la muestra que se va a procesar, así es los medios de cultivo que se van a utilizar. Estos deben ser adecuados, esos medios de cultivo, para el agente extraño que se está buscando. Entonces va a depender de la sospecha que se tenga para el tratamiento adecuado y el uso adecuado de los medios de cultivo. El área de toma de muestra, pues ya se los había mencionado, debe estar aséptica para evitar
que se dé la contaminación de la muestra que interfiere el aislamiento del agente que sí está causando la patología. Las muestras que se pueden utilizar: sangre, líquido cefalorraquídeo, también otros líquidos como líquido peritoneal, pleural, el líquido sinovial a nivel de articulaciones, a nivel del peritoneo, a nivel de pleura, ¿verdad?, que recubre el pulmón, a nivel del pericardio, el líquido pericárdico. La sangre se recomienda que se tomen para un hemocultivo un aproximado de 20 ml, haciendo la consideración de poder encontrar o de que pueda haber un microorganismo por cada ml de sangre. En el caso de estos medios, de estos cultivos de sangre, no se recomienda cultivarlos menos de 5 días. Si se recuerdan, bueno, ustedes creo que ahorita están en diagnóstico bacteriológico. Para el procesamiento de una muestra de orina se debe obtener a las 24 horas, ya debe haber crecimiento de esa muestra, y a las 48 horas pues ya se debe obtener el resultado de la identificación bacteriana y el antibiograma. Entonces, en el caso de estas muestras, pues el crecimiento es un poco más lento y se necesita de 5 a 7 días para poder ya obtener un crecimiento si hay presencia de bacterias en la sangre. En el caso del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad?, se requieren indicaciones específicas cuando se sospecha meningitis bacteriana, ¿verdad?, ya sea por una Neisseria meningitidis, por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza. Entonces, esos son algunos de los agentes que se van a buscar causando afectación en el caso de las bacterias, ¿no?, porque puede haber también afectación por hongo, una meningitis viral. Entonces, pero en este caso la toma de muestra no depende del laboratorio, sino que depende del médico, ¿verdad? Un médico que sea entrenado. La muestra de las vías respiratorias superiores, estas pues se necesita hacerlas con un hisopo, ya sea de dacrón o de alginato de calcio. No se recomiendan los hisopos de algodón porque los ácidos grasos con los que son producidos o con los que se fabrican estos hisopos pueden interferir en el aislamiento bacteriano. Entonces, eso con respecto de la toma de muestra, ¿verdad?, que puede hacerse desde a nivel de amígdalas, faringe, a nivel de exudado. Las muestras en vías respiratorias inferiores, podemos mencionar aquellas que se obtienen por expectoración. Puede hacerse a través de una broncoscopía o una expectoración inducida, ¿verdad? No, ya acá no se requieren hisopos, sino que ya es la muestra, la expectoración. Se puede obtener muestra de ojos o de oídos. En el caso de oídos, la timpanocentesis, que es la aspiración a nivel del oído medio, o un raspado, ¿verdad?, o legrado con hisopo en la zona que ha sido afectada. En el caso de los ojos, pues ahí sí es muy difícil la toma de muestra, la mucosa no se puede obtener suficiente cantidad y es una zona más delicada, así que mayormente en este caso el médico se va por clínica y observación del paciente, ¿verdad? Entonces, mayormente en el caso de toma de muestra en oídos. También las muestras pueden provenir de secreción de heridas, abscesos y de tejidos. En el caso de las heridas, no se va a tomar muestra superficial, se debe hacer una asepsia de la herida y que sea la toma de muestra profunda. En el caso de los abscesos, debe tomarse a nivel central y en las paredes del absceso.
La orina, pues para poder aislar las bacterias, esta se debe tomar la muestra, debe sembrarse en un agar selectivo y no selectivo. Posteriormente, utilizar pruebas bioquímicas para la identificación, y en el caso de las muestras de orina se puede recurrir a tinciones para poder tener un diagnóstico preliminar. En el caso de las muestras genitales, los cultivos tienden a ser un poco sensibles, entonces se puede hacer la identificación por una amplificación de los ácidos nucleicos, o sea, por PCR, pero se pueden aplicar muchas veces por observación clínica, por observación de muestra directa o coloración de secreciones. Podría llegar a identificarse, tenerse una noción aparte de la historia clínica del paciente. Asimismo, se puede recurrir a algunas pruebas serológicas en el caso del treponema pálido, donde se van a identificar componentes no treponémicos de esa bacteria, y que hoy en día ya no tanto se están utilizando RPR, ¿verdad?, en búsqueda de componentes no treponémicos, sino que se utilizan ya mayormente lo que son pruebas inmunocromatográficas, donde se buscan anticuerpos contra la bacteria, ¿verdad?, contra el treponema pálido. Se puede también procesar las muestras de heces a través de los procedimientos que ya veíamos en la clase del día de ayer. El diagnóstico para las micosis, estas pueden hacerse desde 3 enfoques: un enfoque microbiológico, inmunológico y anatomopatológico. En el caso del microbiológico, se incluye, ¿verdad?, la siembra en medio de cultivos específicos para hongos. En el caso de los inmunológicos, pues se van a incluir lo que son la identificación de componentes, ya sea anticuerpos, para poder identificar si pudo haber presencia de X hongo en el paciente y que se pudieran haber formado anticuerpos específicos, ya sea de fase aguda o los IgG, que son anticuerpos de memoria. La muestra, para poder buscar hongos, se debe procesar de forma inmediata. Sin embargo, pueden conservarse 4 grados centígrados, pero no se recomienda tenerlo por un periodo muy largo, sino que debe ser un periodo corto que se utiliza para poder guardar esa muestra. Las infecciones a nivel de mucosa vaginal u oral, generalmente su diagnóstico lo hace el médico por cuadro clínico, por la presentación clínica, ¿verdad? Y en muchos casos por microscopía directa, no tanto por una siembra en medio de cultivo. En el caso de micosis gastrointestinales, pueden utilizarse o recurrirse a biopsias en el cual una porción de tejido se hacen cortes anatomopatológicos y se colorea para poder observar si hay presencia de estructuras micóticas. Tenemos la microscopía directa, en el cual se hacen cortes de muestras clínicas y posteriormente se pueden utilizar también ya sea cortes de tejido o alguna otra muestra en búsqueda de estructuras específicas de hongos. En algunos casos de Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis, Coccidioides signitis. En estos casos puede ser de ayuda
estos métodos o estos tipos de diagnóstico. La microscopía directa permite hacer una observación de el agente extraño que puede estar presente, sin embargo, pueden haber falsos positivos o falsos negativos dependiendo de diversos factores que intervengan en la calidad de la muestra, o asimismo por la experiencia de la persona que está realizando la evaluación. También lo que son la microscopía directa tiende a tener una menor sensibilidad que los cultivos, y cuando hay resultados que son negativos, no son concluyentes, no se puede descartar la posibilidad de una micosis. En el caso de las tinciones, tenemos la tinción de blanco de calcofluo, que es una tinción fluorescente para poder identificar estructuras micóticas, tiende a teñir la pared de los hongos, y se necesita lo que es un microscopio de campo oscuro para poder observar. Pues se puede utilizar tinción de Gram, pero específicamente para detectar algunas levaduras, ¿no? Porque esta tinción es utilizada para lo que son bacterias, pero se puede identificar ya sea Cándida o Cryptococcus. En el caso de la coloración de Giemsa, pueden identificarse formas levaduriformes intracelulares de Isoplasma capsulatum, ya sea en sangre periférica, en médula ósea o en preparaciones de tejidos. Entonces se pueden utilizar cada una de estas tinciones, ¿verdad? Tenemos también algunas coloraciones que son más utilizadas en el área de patología, como lo es la hematoxilina eosina, el ácido periódico de Schiff, que esas pueden utilizarse en algunas preparaciones, algunos tejidos. La hematoxilina eosina es de las más utilizadas, la básica en patología, ¿verdad? Para poder buscar estructuras, alteraciones de tipo citológicas a nivel celular. Tenemos lo que son los cultivos. Ese es el método diagnóstico más sensible para los hongos. A través de un cultivo, y en este caso se pueden utilizar medios específicos, por ejemplo el medio de Saburó. Pueden utilizarse medios que sean enriquecidos, por ejemplo el agar de extracto de corazón y cerebro, y el agar Savi, que ese contiene dextrosa de Saburó y también extracto de corazón y cerebro. Entonces estos son cultivos muy enriquecidos. El básico en el área de micología, pues se utiliza el medio de Saburó, pero se pueden utilizar estos medios que son más enriquecidos. Asimismo, se pueden utilizar para el diagnóstico micológico marcadores inmunológicos, moleculares, bioquímicos, en los cuales esas son pruebas ya más específicas, no son tanto del área de microbiología, ya entran lo que son pruebas moleculares, y no son de uso en laboratorios de rutina, sino que ya se pueden utilizar en lo que son laboratorios de referencia o laboratorios de investigación. Entonces, básicamente, esas son algunas de las pruebas que se pueden utilizar para la identificación de esos microorganismos. Sin embargo, se ha abordado de forma general ya hablar específicamente, pues
requiere no de una clase, sino que requiere de un curso completo, ¿verdad? Para cada uno de estos microorganismos, tanto para virus, para hongos, para bacterias. Entonces, de forma general, se ha tratado de abordar todos los procedimientos para el procesamiento, bueno, aspectos generales de las patologías causadas por estos microorganismos, así como también aspectos generales morfológicos. Vamos a llegar hasta acá. Les agradezco por su tiempo, pidiendo las disculpas, ¿verdad?, por las interrupciones que se tuvieron de internet. Les agradezco. Creo que solo nos falta una clase con ustedes, si no me equivoco. Y hoy en la